Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy tenemos un directo muy interesante. Va a ser un directo que va a estar cargado de información, porque hoy tenemos al experto que va a estar contestando nuestras preguntas sobre baja reserva ovárica y sobre endometriosis. Tenemos a Clínicas Ovoclinic, al doctor Daniel Sosa, que es su director médico. Y bueno, pues Clínica Ovoclinic son un grupo de clínicas que tienen presencia en Madrid, en Marbella, en Málaga, en Ceuta. Y ellos llevan ya más de 20 años en esto. Aquí ya los veo por aquí. A ver. Sí. Y cuentan con se caracterizan porque cuentan con un banco del Ovobank, un banco de óvulos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Faina? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Aquí estaba haciendo una pequeña introducción. Muchísimas gracias. Sobre todo, quería empezar agradeciéndote, que yo sé que el tiempo de ustedes es súper limitado. Sí, bueno, pero sabiendo que lo podíamos planear con algo de tiempo, Ujú. pues se acomodan un poco las O sea, agendas y está todo bien. ¿Se me escucha bien? perfectamente. Yo creo Fantástico. que nos están viendo bien, que nos están escuchando bien, pero bueno, estamos ahí leyendo los mensajes. Yo estaba haciendo una presentación de Ovoclinic, que además estaba contando que ustedes tienen la particularidad de contar con el primer banco de óvulos a nivel europeo, que es algo muy valioso. Y, y bueno, me gustaría también que tú hicieras una presentación. Había adelantado que contamos hoy con la presencia del director médico de este grupo de clínicas, Daniel Sosa. Y bueno, si quieres presentarte tú mejor que yo, seguro lo vas a hacer. A ver, bueno, buenas tardes. Como ya anticipaba Faina, yo soy Daniel Sosa. Eh, Estoy en Ovoclinic desde hace, bueno, desde los principios, desde antes que se llame Ovoclinic, ¿sí? Ujú. Eh, ya hace aproximadamente unos 8 o 9 años más o menos que estoy. Y, y entré como director médico primero de la clínica y después del grupo. El grupo, como bien decías, tiene un banco de óvulos, Ovobank, y, y este banco de óvulos, pues, fue una visión de Enrique Criado allá a principios de este siglo, y entonces, pues, es el primer banco de óvulos de Europa. Y la verdad que con el tiempo hemos logrado que vaya creciendo y que tenga cada vez más interacción con distintos países de la Unión Europea, evidentemente. Bueno, entonces permite ayudar A más a muchas mujeres. parejas de distintas nacionalidades que necesitan de óvulos de donantes como para poder cumplir su sueño, ¿sí? Ujú, ujú. Pues muchas gracias por tu presentación. Además, nosotros tenemos acento, yo creo que tú eres argentino, ¿verdad? Yo soy argentino, sí, soy argentino. Yo soy de las Islas Canarias, pero viví muchísimos años en México, entonces ahora tengo también un acento un poco mezclado. Yo Vale. fui paciente de infertilidad, Ujú, fueron 4 años de búsqueda de embarazo. ujú, Bueno, uno de los temas que vamos a tratar hoy fue una de las situaciones que yo viví. Yo tenía baja reserva ovárica, empecé mi tratamiento con 35 años más o menos. Y bueno, pues fue un proceso transformador en mí a muchos niveles, porque son procesos intensos emocionalmente y en todos los aspectos. Y después de tener a mis niños, tuve gemelos, fue un embarazo ujú. también muy complicado, porque fueron Imagino. gemelos idénticos. Y bueno, pues decidí reorientar mi carrera profesional. Yo soy ingeniera industrial, pero ahora soy coach especializada en apoyar a mujeres que viven procesos de infertilidad, porque yo Ujú. misma lo viví y bueno, pues sé que cada vez más se necesita y gracias afortunadamente a que ahora se habla más de estos temas, pero sigue siendo muy intenso y se necesita un apoyo, yo creo que 360, ¿no? En todos los aspectos. Y bueno, Exactamente. pues hoy tengo aquí una lista enorme de preguntas que creo que Ujú. podrían ser
podría seguir porque, bueno, pues muchas de las mujeres con las que trabajo, hacemos un grupo que Sí. se llama La Salita y ellas me han estado transmitiendo muchas preguntas sobre estos temas porque, bueno, tanto la baja reserva ovárica como la endometriosis, bueno, son muy recurrentes, ¿no? Ujú. Y voy a empezar, si quieres, así ya, en el tema de la baja reserva. Una de las principales preguntas, ¿no? Nada más empezar, A ver. así, ¿cómo o cuál es la mejor manera de diagnosticar una baja reserva ovárica? Bueno, la baja reserva o la reserva ovárica, el estudio de la reserva ovárica, que después de estudiar, evidentemente, uno va a concluir que esa paciente tiene una reserva dentro de lo esperable, normal, vamos a decirlo, o una reserva elevada o una baja reserva. Ujú. Actualmente la forma más eficiente de estudiarla es a través de la vía hormonal y a través de la vía imagenológica, a través de una ecografía fundamentalmente, ¿sí? Pero no solamente se tienen en cuenta estos tres aspectos, perdón, estos dos aspectos, se tiene en cuenta un tercer aspecto también, que es la edad, ¿sí? La Ujú. edad es muy importante dentro de la fertilidad femenina y evidentemente dentro de la pareja también. Entonces, con la edad, relacionando la edad con el estudio hormonal, y el estudio hormonal básicamente con el estudio de una hormona que es la hormona antimuleriana. Es una hormona que básicamente es producida por unas células que forman parte de los folículos y de uno de los folículos que tienen un tamaño determinado, es decir, aquellos folículos que forman parte de la reserva, no aquellos folículos que ya han empezado a crecer en ese mismo ciclo. Entonces, estudiando esta hormona, sumando a ese estudio el estudio imagenológico a través de una ecografía con un conteo de folículos antrales, en general puede ser realizado, o si bien uno puede tener una pista más o menos de cómo viene la reserva, si realiza una ecografía, dependiendo, si hay veces que uno se encuentra con una paciente y no elige el momento en el cual se puede encontrar, sino que se encuentra en un momento en Claro. el cual la paciente está a punto de tener una regla, en mitad de un ciclo o a comienzo de un ciclo o lo que sea. El estudio ideal se realiza en la fase folicular precoz, es decir, apenas iniciado el ciclo, en los primeros 5 días más o menos del ciclo. Entonces, la ecografía realizada en ese momento y la relación de todo eso con la edad. ¿Sí? De esta forma se Ujú. tiene una información hormonal, ¿sí? Se tiene una información ecográfica y eso permite poner más o menos en la cabeza tanto del especialista en reproducción para que pueda traducírselo a los pacientes eh, el resultado de este estudio para tener una idea acerca de la reserva ovárica, ¿sí? Vale. Obviamente cuando estos estudios muestran que la antimuleriana es baja y el recuento de folículos también es bajo para una edad determinada, pues uno ya interpreta que esto es una baja reserva. En el caso en que una antimuleriana por sí sola sea baja, pero sin embargo tu recuento folicular sea normal, no sé cuánto puede ser lo normal, pero por Ujú, las ideas que suelo tener yo, a lo mejor si yo tengo 6, 7 folículos en cada ovario, pero mi antimuleriana es muy baja y ujú. tengo 30 y pocos años, ahí es antimuleriana, es que a veces nos quedamos mucho con el valor de la antimuleriana y es como que nos asusta mucho, pero eso ya sería como baja reserva ovárica No o no tiene necesariamente, por qué. no, Ok. no necesariamente. De hecho, en algunos casos a nosotros en la práctica diaria nos sucede de tener una cierta discordancia entre lo que uno recibe como resultado de la antimuleriana versus lo que uno esperaría cuando realiza la ecografía. En esos casos, evidentemente, uno tiende a darle más trascendencia a la imagen que al resultado de la antimuleriana. Igualmente se puede repetir la antimuleriana en otro laboratorio, en otro ciclo o alguna cosa por el estilo, como para tratar de ver si es que el valor ese lleva la misma tendencia o realmente sufre un cambio importante.
para ver si es que realmente existe una correlación, uno logra tener algún resultado que tenga realmente una correlación con lo que ha visto. En el caso de que uno, bueno, tenga solamente un valor de antimuleriana, un valor de un recuento folicular y tenga que proceder a empezar un ciclo de tratamiento, pues uno le da más valor al recuento folicular, seguramente. Ok. O sea que no necesariamente una cifra aislada o un análisis aislado de antimuleriana que esté un poco baja nos quiere decir que ya tenemos una reserva, una baja reserva, ¿sí? O sea, por eso siempre hay que tener en cuenta esta triada: edad, considerar la imagen a través de la ecografía y también el valor hormonal. Vale. Me alegra que me digas eso porque sí, o sea, a veces es como que los números no, es como ya, tengo una antimuleriana de 0 punto tanto y parece que estamos condenados, pero no, todavía hay otras cosas que se pueden ver y un buen recuento en ese caso pues podría ser algo positivo. Sí, 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 sí. Siempre es aconsejable. Una pregunta, otra pregunta. ¿Tener baja reserva ovárica es Sí, sinónimo de que tengo mala calidad ovocitaria? no necesariamente. Digamos, veníamos hablando de la relación que hay de la reserva ovárica con la edad, La edad. ¿sí? Ujú. Sabemos que la edad es muy importante y ya lo hemos empezado a comentar. Y sabemos que es muy importante porque a medida que la mujer aumenta en edad, disminuye tanto la reserva como la calidad de los óvulos que actualmente se encuentran en los ovarios de esta señora. Entonces, si tenemos una paciente joven con una baja reserva, todavía jugamos a favor o juega a favor nuestro o a favor del deseo gestacional de la paciente, la edad y la calidad ovárica, por más que tenga una reserva disminuida. ¿Sí? Ujú. Esto lleva a que, bueno, por ahí, dependiendo del caso, uno pueda tomar alguna que otra conducta con respecto al tratamiento, ¿sí? Pero respondiendo específicamente a la pregunta, no necesariamente está relacionado que uno tenga una baja reserva con que tenga con que sea muy difícil conseguir el embarazo. Y esto hemos dicho que tiene que ver con la edad. Una baja reserva en una edad avanzada sí es realmente un problema, o es más problemático de tener una baja reserva en una edad más temprana, ¿sí? Igualmente, lo mejor es no tener la baja reserva, pero bueno, Ya, si ya que así estamos. sucede, no es lo mismo tener Ajá. una baja reserva a los 28, 29, 30, hasta los 32 años o 33 años, que tener una baja reserva de los 38 en adelante, ¿sí? Ujú. No significan exactamente lo mismo porque los pronósticos son totalmente diferentes. Diferente. Y en el caso de que tengamos una baja reserva y una edad un poco más avanzada, ¿existe alguna manera de mejorar con hábitos, con alimentación, de alguna forma que podamos mejorar esa calidad ovocitaria? Los buenos hábitos o los hábitos de un buen estilo de vida eh, obviamente tienen un impacto positivo sobre el cuerpo, ¿sí? Igualmente no hay una correlación entre buenos hábitos o hábitos saludables con mejoría de la reserva ovárica, ¿sí? Ujú. Es decir, una persona que tenga hábitos saludables muy probablemente no va a conseguir que la reserva ovárica aumente, Ujú. ¿sí? Ujú. Probablemente consiga que, que todos los factores que influyen o que todo el medio ambiente en el cual se desarrolla su organismo tengan una mejor situación, permitan un mejor comportamiento y evite de esa manera ciertos efectos nocivos o ciertas sustancias que puedan ser nocivas y puedan empeorar la situación. Pero probablemente no logren mejorar o aumentar el número de la reserva ovárica, ¿sí? Es decir, si alguien, por el contrario, tiene hábitos de vida que son poco saludables, pues lo más probable es que empeore, Empeore ¿sí? todavía más. la reserva ovárica. Y en cuanto a cantidad,
Es lo que Sí, hay, es lo que tenemos y ya. Y en cuanto a calidad, tampoco la calidad se encuentra estrechamente relacionada a la edad. a la edad. Estrechamente relacionada a la edad. Sinceramente eh, no hay cosas que los especialistas en reproducción, no hay tratamientos que los especialistas en reproducción podamos hacer como para mejorar la calidad, porque básicamente se encuentra muy relacionada con la edad. Y estas técnicas que se están viendo ahora, yo desconozco, porque esto es algo muy reciente, en mi Ujú, época todavía no se hablaba ujú. del rejuvenecimiento ovárico. Sí, He oído hablar, he leído un poquito sobre inyecciones de plasma, incluso de células madre. exactamente, sí. Eh, ¿Se recomiendan estas técnicas? ¿Las están ya aplicando? ¿Cómo estamos en esto? Bueno, son técnicas que relativamente, digamos, si uno mira más o menos el último tiempo de la medicina reproductiva, son bastante recientes, ¿sí? En, no desde que fueron, desde su inicio de la investigación o desde que se empezaron a publicar los estudios, sino de el auge Su de este aplicación, tipo de ajá. técnicas, ¿sí? Entonces, este tipo de técnicas surgen para determinados casos en particular y para aquellos casos fundamentalmente de pacientes que tienen una baja reserva y que eh, probablemente tratan de buscar alguna alternativa para evitar pasar a lo que en otros tiempos se pasaba directamente, que es la estrategia de la ovodonación, ¿sí? Ujú. Entonces, aquellas pacientes que, sea que se resisten por distintas cuestiones a este paso o que intentan buscar alguna alternativa que sea prácticamente una especie de último recurso, pues se intenta este tipo de técnicas de rejuvenecimiento ovárico, ¿sí? Eh, Como bien has dicho, se trata de ciertas técnicas algo invasivas que tratan de estimular la proliferación de folículos y evidentemente de óvulos en los ovarios, ¿sí? Tienen las tasas de éxito que tienen, ¿sí? No es que nos van a cambiar, no es que vamos a pasar de tener dos o tres folículos en cada ovario a tener 10 en cada ovario, evidentemente, Ujú, ¿sí? ujú, Tienen sus ciertas limitaciones, en algunas pacientes funcionan un poco mejor que en otras, los estudios muestran este tipo de cosas, pero bueno, muchas veces hay que verla dentro del contexto de la paciente. Una paciente que tiene una muy escasa reserva ovárica y que en un tratamiento a comparación de otro puede lograr uno o dos óvulos más, pues probablemente ese uno o dos óvulos más pueden marcar cierta diferencia con respecto al pronóstico o a las expectativas que puede tener tanto el médico como la paciente o como la pareja, digamos, ¿sí? ujú. Eh, Básicamente hay que tener muy en cuenta el contexto, hay que tener muy en cuenta los antecedentes para proponer o para básicamente comentarle a la paciente que lo más probable es que este tipo de técnica tenga mayor o menor éxito en el caso en el que estamos tratando. ¿Sí? Ujú. Bien. Otra pregunta muy concreta y que yo tampoco tenía conocimiento de esta técnica es una mujer que comenta que ella ella ha hecho varios tratamientos de fecundación in vitro y le suelen extraer una buena cantidad de óvulos, pero Ujú. normalmente son óvulos inmaduros y sabe de una técnica de maduración de esos óvulos in vitro. Y bueno, ya nos preguntaba como que qué tasa de éxito y cómo de recomendable puede ser esta técnica de maduración de óvulos in vitro. Hay distintos grupos que están más avanzados en este tema de la maduración in vitro. Eh, de todas maneras, la orientación de muchos de estos grupos eh,
es un tanto diferente probablemente al caso que comenta esta paciente, ¿sí? Ujú. Eh, la maduración in vitro en general surge o sea, bastante de la orientación de estos grupos surge en el interés de tratar de evitar en aquellas pacientes que tienen la situación opuesta a la baja reserva, es decir, que tienen una reserva excesiva, y que hacer un tratamiento de fecundación in vitro en estas pacientes, una estimulación ovárica, puede llevar a tener una Aumentar. cantidad extremadamente elevada por más baja dosis que se utilice, pueden tener una cantidad extremadamente elevada, poner en cierto riesgo en la salud de la paciente. Entonces, mm, digamos, estas técnicas han intentado tratar de obtener en un estadio muy, muy inicial estos óvulos y poder madurarlos, para tratar de hacer una maduración dentro del laboratorio de manera relativamente controlada y evitar este tipo de problemas para las pacientes. Eh, Esta otra variante interpreto que la paciente esta es una paciente que realiza un tratamiento de fecundación in vitro y que llega un momento en el cual se realiza la punción, seguramente con los mismos criterios o con los criterios más o menos universales de realizar la punción, y se encuentran con óvulos inmaduros. Exacto. Vale. Básicamente, ese es el tipo o el gesto que se utiliza o la acción que se utiliza en ese momento es tratar de, por parte de los biólogos del laboratorio, tratar de esperar en el laboratorio a ver que estos óvulos se maduren durante un transcurso del tiempo, inclusive en el momento de tratar de llevar al extremo esa posibilidad y ver si es que se produce alguna maduración dentro del laboratorio. Por parte de los especialistas en reproducción, es decir, los que básicamente trabajamos con la paciente hasta el momento de la punción, pues Ujú. existe alguna que otra técnica para intentar lograr que los óvulos ya salgan la mayoría maduros, ¿sí? Hay técnicas en donde se induce la descarga de la ovulación, es decir, la última medicación que indicamos antes de realizar la punción, más o menos unas 36 horas promedio antes de realizar la punción, habitualmente se indica un medicamento que es el medicamento que va a producir todos los fenómenos de maduración del óvulo eh, y de preparación de la paciente básicamente para el momento de la punción. Es decir, la maduración del óvulo va a implicar el despegamiento del óvulo de la pared del folículo, es Ujú. decir, el óvulo básicamente va a quedar rodeado de una serie de células, va a sufrir una serie de cambios internos y estos cambios internos van a favorecer esto de que Ujú. quede liberado de la pared del folículo y Ujú. como que quede nadando en el líquido folicular para que cuando el ginecólogo vaya y realice la punción pueda aspirarlo. ¿Sí? Absorba. Ujú. Se ha visto que con la combinación de dos medicamentos que los solíamos utilizar de manera separada o individual, o uno u otro, pues Ujú. con la combinación de esto de estos dos medicamentos y con inclusive con la administración asincrónica de estos dos medicamentos se podría lograr incrementar, o por lo menos sería la estrategia que está descrita como para intentar incrementar el número de óvulos que puedan llegar a salir maduros en este tipo de casos fundamentalmente. Es decir, hay que tratar de llegar al momento de la obtención de los óvulos con los Con óvulos maduros, maduros. ¿sí? O Ujú. lo más maduros posibles o la mayor cantidad de óvulos maduros posibles, ¿sí? Muy bien, sí. Ha quedado, creo que muy clara la explicación. O sea, la técnica de la maduración in vitro la entiendo más para un caso en el que hay un riesgo de hiperestimulación, Exactamente, sí, ¿no? es lo que está más difundido Más difundido. Ujú. principalmente. Y yo creo que, bueno, de las últimas preguntas de baja reserva ovárica, en los casos en los que nos encontramos con baja reserva ovárica, ¿esto se traduce en que voy a tener una menopausia precoz? No necesariamente, ¿sí? No, no necesariamente. Una menopausia precoz está definida como la aparición de la menopausia antes de los 40 años, ¿sí? Entonces, eso es técnicamente la definición de una menopausia precoz.
Ujú. Probablemente la paciente que tiene una baja reserva, a diferencia de lo que sucede con aquellas pacientes que tienen una reserva, digamos, normal para la edad y va disminuyendo esa reserva a medida que van pasando los años, que la paciente se va haciendo cada vez más mayor, esa paciente que no tiene baja reserva, pues está teniendo más o menos la menopausia alrededor de los 50 años, más o menos 2 años, una cosa por el estilo. Probablemente esta paciente que tenga una baja reserva no estará en el extremo de la menopausia precoz antes de los 40 años. Seguramente pasará a los 40 años y continuará con sus menstruaciones. A lo mejor se encuentra un poco más cerca de los 48 años que de los 50 recién para tener la menopausia, Menopausia. pero Ujú. Pero no básicamente necesariamente. no necesariamente una menopausia precoz cuya definición es menopausia antes de Pero los 40. ¿Mm? bien. Bueno, y el mundo de la endometriosis. Un El mundo mundo de la complicado ese. endometriosis, que es un mundo exacto, Es un es un mundo complicado. mundo complicado. Complicado porque, bueno, es algo de lo que se habla relativamente también hace poco, es algo que es una condición que implica mucho sufrimiento y mucho malestar físico para las Mm. mujeres que lo padecen. Y bueno, pues una de las principales preguntas, igual que cuando iniciamos en el caso de la baja reserva, es cómo sé si tengo endometriosis, cómo se diagnostica la Vale. endometriosis. Pues la endometriosis es una enfermedad en la cual uno va a empezar a sospechar el diagnóstico a través de la clínica, de la clínica que manifieste la paciente, que va a ser lo que haga que la paciente consulte con el ginecólogo en este caso. Evidentemente a través de la anamnesis, de la historia clínica, de la exploración y ese tipo de cosas, uno va a empezar a tener más fundamentos como para sospechar que esta paciente está teniendo un proceso que coincide con algunas características de la endometriosis. Es decir, la clínica empieza siendo fundamental para tratar de sospechar que esa paciente tiene endometriosis y fundamentalmente la clínica está constituida por signos o síntomas que la paciente refiere y que están relacionados con el dolor pélvico en alguna de sus formas, ¿sí? Ese dolor pélvico que aparece fundamentalmente con las menstruaciones, que tiene un nombre técnico que se llama dismenorrea, y que fundamentalmente aparece más allá, por encima de los 20 años, ¿sí? Antes de los 20 años, pues está un poco más difícil poderlo empezar a sospechar que corresponde a este tipo de patología. Ya por arriba de los 20 años, que se va haciendo un dolor cada vez más importante, un dolor más incapacitante, y que va modificando en cierta manera por lo menos algunos días del ciclo de la paciente, va empezando a producir una sospecha en el clínico, incluso si es que, o en el ginecólogo, incluso si es que la paciente tiene alguna historia o no de haber tomado algún tipo de medicación, tipo anticonceptivos o cosas por el estilo, si el dolor ese persiste o no con los anticonceptivos, mejora mucho, desaparece. Todo ese tipo de información es importante para el médico como para empezar a sospechar, ¿sí? Ujú. Debido a que esta enfermedad es una enfermedad crónica que tiene básicamente su predisposición, o no su predisposición, su predilección, he querido decir, en la zona pélvica, pero que puede atacar de Extenderse. manera sistémica, eh, pues el ginecólogo tendrá que tratar de empezar a evaluar, a ver si es que encuentra algún signo que le permita, a través de alguna técnica diagnóstica, y la más inicial que uno tiene es la ecografía, es decir, a través de una ecografía ginecológica, a ver si es que hay algún signo que uno pueda hacer que pueda obtener para tener una sospecha aún mayor o para empezar ya casi a confirmar la presencia de la enfermedad. Hay veces que con la ecografía se puede llegar al diagnóstico debido a que hay presencia de algún quiste en los ovarios que se muestra de estas características.
por ahí no necesariamente con una sola ecografía logramos ese diagnóstico, ¿sí? Hay muchas veces en las cuales uno necesita realizar una serie de ecografías seriadas, llaman, es decir, en distintos momentos o en distinto tiempo, en distintos meses, y la persistencia de esa imagen pues ya empieza a ser sospechosa. Ujú. En otras oportunidades la enfermedad no se va a manifestar de esa manera, sino que se va a manifestar de una manera quizás un poco más leve, menos avanzada, y a lo mejor en alguna intervención quirúrgica por alguna otra cosa, sea ginecológica o sea referida a otra especialidad en la cual se produzca una exploración dentro del abdomen, se puede inclusive descubrir que la paciente, además de la patología que llevó a la operación, tiene focos de endometriosis, ¿sí? Vamos a, tiene, Ujú. como la patología tiene unas formas de presentación diferente, que ya vamos viendo, y tiene la intensidad de esta presentación también difiere, en algunas más leves, en otras más graves, Más grave. pues este tipo de cosas van permitiendo al ginecólogo poder orientarse, pero fundamentalmente es el dolor pélvico, fundamentalmente traducido en dismenorrea, o el dolor en las relaciones sexuales, la dispareunia, la esterilidad, son básicamente elementos comunes, bastante frecuentes, ya sea que se den todos o que se dé alguno o alguna combinación de ellos, como para que el ginecólogo empiece a sospechar o empiece a estudiar para tratar de descartar la presencia de una endometriosis. El Y, diagnóstico, perdón, para cerrar es no, no, el sí, sí, tema sí. del diagnóstico. El diagnóstico de certeza es verla cara a cara a la enfermedad, es decir, hacer una cirugía laparoscópica y observarla, pero muchas veces uno no llega a ese punto para tener una sospecha muy elevada de que la paciente presenta sintomatología de endometriosis o tiene prácticamente un diagnóstico presuntivo de endometriosis, ¿sí? Ujú, ujú. Sí, o sea, no hace falta a veces llegar a la laparoscopía para ya. Exactamente. Y en el caso de que uno haga una laparoscopia, intentando diagnosticar, evidentemente en el mismo acto quirúrgico, si uno ve las imágenes, pues va a ser el mismo tratamiento, ¿sí? Es Claro, decir, que ya que la está. laparoscopia es diagnóstica y es terapéutica al mismo tiempo, en esos casos. Ujú. El, eh, y cuando tenemos endometriosis, me imagino que como hay diferentes grados dentro Ujú. de esta enfermedad, no todos ellos tienen que traer consigo de la mano problemas para lograr el embarazo, ¿o sí? Exactamente, exactamente. No todos los casos de endometriosis tienen el mismo impacto o o el mismo pronóstico con respecto a la fertilidad, ¿sí? Evidentemente los casos más leves tienen mejor pronóstico, los casos más complicados, aquellos más avanzados, en donde las lesiones son más importantes, producen, ya el proceso inflamatorio es mucho más importante, más evidente y produce ciertas alteraciones, incluso hasta estructurales, dentro de la pelvis femenina, es decir, órganos que quedan pegados unos con otros, que determinan toda una situación bastante compleja desde el punto de vista arquitectural, es decir, Ujú. el intestino grueso pegado contra el fondo del útero, los ovarios pegados, las trompas, los ovarios inmóviles, las trompas con alguna tracción por el mismo proceso inflamatorio que es lo que caracteriza a esta enfermedad, pues evidentemente esos casos más avanzados en general suelen tener un peor pronóstico, ¿sí? Al igual que aquellos casos en los cuales se observan signos de la enfermedad en los propios ovarios. Y eso ya empieza a complicar un poco más y empieza a afectar lo que o empieza a hacernos pasar al tema que estábamos tocando anteriormente, a la baja reserva, ¿sí? Así que La- tienen una relación con respecto a esto. es algo crónico la endometriosis, Sí. pero hay
algo que nos mejore? O sea, una vez que a mí imagínate, ok, soy paciente, me diagnostican endometriosis, igual un poco, ¿hay algo que pueda hacer en cuanto a mi alimentación para que ese proceso inflamatorio se rebaje o no? No hay nada. Bueno, con respecto a al estilo de vida, a los hábitos saludables son siempre, colaboran con la salud en general, ¿sí? Colaboran con el estado físico en general. Hay que tender a tener, con endometriosis, sin endometriosis, hay que tender a tener hábitos saludables, porque eso seguramente nos va a permitir o nos va a posicionar en un lugar en el cual tengamos menos problemas de salud en general y pues podamos tener algún mejor punto de partida reproductivo, vamos a decirle. Eh, no está comprobado que un estilo de vida determinado respecto a alimentación y ese tipo de cosas produzca una mejoría muy importante o importante en la evolución de la endometriosis, ¿sí? Eh, la medicina no ha podido encontrar algún sustento en este tipo de estudios. Básicamente ha encontrado mejores resultados a través de la investigación farmacológica, ¿sí? Es decir, Ujú. hay tratamientos que empiezan siendo con los clásicos anticonceptivos, ¿sí? Para aquella paciente que no desea todavía embarazarse, que no tiene un deseo genésico genuino en el momento del diagnóstico, son la primera línea de tratamiento los anticonceptivos. En el caso de que haya un fracaso con los anticonceptivos o de que la paciente tenga algún tipo de reacción con respecto o sintomatología con respecto a los anticonceptivos, pues se puede ir agregando, modificando los distintos esquemas terapéuticos y ese tipo de cosas, pero básicamente la medicina ha encontrado en la farmacología mejor resultado que en otras áreas como por ejemplo la alimentación, la nutrición. ¿Qué es lo que produce la endometriosis? ¿Es una reacción autoinmune? No. La, la endometriosis históricamente estuvo definida como la presencia de tejido similar al endometrial Ujú, fuera del endometrio, ¿sí? ujú, En otros órganos, ¿sí? ujú, Fundamentalmente pélvicos, aunque pueden estar a distancia, ¿sí? Pueden estar en pulmones, pueden estar en cerebros, etcétera, porque hay descripción de estos casos. wow. Eh, puede estar en cicatrices, puede encontrarse en zonas lejanas. De ahí la disparidad de teorías que empiezan a surgir tratando de explicar cuál es el origen, ¿sí? Eh, habíamos dicho que eso era, históricamente se la definió así, y Ujú, actualmente se sabe algo más de información y básicamente se entiende que es una patología que produce una serie de signos y síntomas y que todos están relacionados con un proceso inflamatorio crónico que es dependiente del estrógeno, ¿sí? Es decir, ujú. cuando la mujer tenga estrógenos, va a tener la patología, manifestaciones de la patología. Es decir, estos estrógenos están relacionados con su actividad fisiológica ovárica, es decir, Ujú, los ciclos menstruales, las ovulaciones, las menstruaciones. Es decir, ujú, que si yo intento atacar ese estrógeno para tratar de mantenerlo controlado, de mantenerlo en bajos niveles, es decir, no ovulando la paciente para que no claro, tenga estrógenos, a claro. través de, por ejemplo, anovulatorios, las píldoras Como la anticonceptivas. píldora. Exactamente. Entonces, vamos viendo cómo vamos intentando actuar en contra de la enfermedad a través de la misma definición nos va diciendo con qué podríamos ir atacando a la enfermedad, ¿sí? Claro. Evidentemente, este proceso inflamatorio crónico afecta fundamentalmente a los órganos de la pelvis, afecta fundamentalmente también a los ovarios. Se caracteriza porque produce dolor pélvico Ujú, repetitivo, que puede ser, ujú, se llama recurrente,
que va increciendo en muchas mujeres y en general, y que va a tener evidentemente un impacto en la salud de la mujer, en el pronóstico de su deseo genésico, Claro. puede tener mayor o menor impacto en eso, y en la actividad diaria de la paciente, porque habrá algunos días en los cuales la paciente Te incapacita. requiera tener una serie de, o evitar actividades que realiza, o inclusive quedarse en cama, por las molestias, los dolores que Pues, siente. ¿Sí? y eh, para lograr un embarazo, Sí. en el caso de una paciente con una endometriosis, digamos, intensa, estabas comentando que podemos entrar con una laparoscopía y que esa sería la manera, ¿no? Como de limpiar y de ver qué es lo que ha pasado ahí para preparar y facilitar que se logre ese embarazo. Ese sería el Exact- tratamiento, ¿no? Exactamente. De acuerdo a la clínica que tenga la paciente, de acuerdo al estudio que se pueda realizar en la paciente, se puede proponer como una de las estrategias, según el caso, de tratar de realizar una laparoscopía exploradora. Obviamente no se va a limitar solamente a explorar, sino a tratar de corregir y a tratar de corregir todo aquello que se encuentra inflamado y por ende después ha producido algún tipo de alteración en la relación de los órganos o en la movilidad de estos órganos. Es decir, tratar de volver la arquitectura pélvica a su Ujú, estado original, digamos. ujú, Eso ya va a producir en cierta forma una mejoría sintomática de las pacientes, ¿sí? ujú. Más o menos duradera dependiendo de la evolución de la patología y dependiendo obviamente del cuadro que tenga la paciente. En algunos casos eso se torna bastante difícil, en algunos casos se torna prácticamente imposible poder entrar a la pelvis de la paciente y pretender tratar de solucionar la arquitectura, ¿sí? Porque hay muchos procesos de adherencias entre los órganos producidos por esta inflamación crónica que lleva seguramente bastantes años de evolución. Pero sí, esa sería una estrategia, ¿sí? Para Ok. determinados tipos, quizás para tipos más bien iniciales, en aquellos tipos más avanzados de la enfermedad o en aquellos grados más avanzados de la enfermedad, eh, la idea ya empieza a ir por otro lado, a tratar de ver la posibilidad de, o porque la paciente ya lleva un historial de años de búsqueda de embarazo sin lograr éxito, entonces ya la intervención de la medicina reproductiva y sus técnicas ya se hace cada vez más trascendente y, y van a tratar de ayudar al pronóstico al pronóstico relativo a la fertilidad de esta paciente, ¿sí? Es decir, ya habrá que dejar de lado el tratar de corregir la arquitectura para ir directamente a hacer un tratamiento de fecundación in vitro para tratar de evitar que el paso del tiempo sume más problemas a los que ya tiene la paciente, Ujú. ¿sí? Y si se logra un embarazo con endometriosis, ¿existe un mayor riesgo de aborto? No necesariamente. Está descrito, digamos, es una información que básicamente hay cierta controversia, hay ciertos estudios que hablan de que podría haber un mayor riesgo de abortos, hay otros estudios que dicen que tal riesgo no sería tan elevado como comentado por los estudios, hay cierta controversia con eso, ¿sí? Eh, sí está visto que a la paciente con endometriosis le cuesta más, evidentemente, poder embarazarse que a la paciente que no tiene endometriosis. Inclusive Ujú. la paciente que tiene endometriosis y llega a un punto en el cual se decide por los antecedentes, por el historial, por la edad o por lo que sea, pasar a una estrategia de ovodonación, es decir, se reemplazan los óvulos de la paciente por los de otra paciente, el pronóstico muchas veces cambia drásticamente, ¿sí? Y se observa
unas tasas de embarazo bastante diferentes que las que tenía la paciente anteriormente, lo cual hace sospechar de que probablemente el problema esté en el óvulo, en el medio ambiente que rodea al óvulo, en las influencias que tiene este medio ambiente y en el proceso inflamatorio que sucede también en el ovario, y que va generando óvulos que no sean de tan buena calidad. Claro, tenemos un óvulo que el pobre está ahí saliendo en un entorno de lo más árido, ¿no? Exactamente, sí, no es el mejor, Más, sí, claro, exactamente, claro. no es el más adecuado. Ujú. Bueno, yo creo que las que tenía por aquí apuntadas me las has ido contestando y además así me enrollo un poco y voy dejando que el doctor Daniel respire un poco porque, porque está hablando muchísimo más que yo. Voy viendo por aquí si hay alguna pregunta. Bueno, aquí han dejado una pregunta, Patti, que dice, ¿cómo es posible que con una endometriosis severa, con órganos pegados y mucho dolor, se haya aconsejado a una paciente a una in vitro en lugar de a una ovodonación? Pues, a ver, uno desconoce con la exposición de esta pregunta Ujú. todo el caso Todo completo, el... ¿sí? ujú. ¿Qué es lo que ha llevado a que el especialista en medicina reproductiva pueda orientar hacia realizar un tratamiento de fecundación in vitro en lugar de ovodonación? Probablemente la paciente, probablemente se tuvieron en cuenta ciertos aspectos, el historial, la cantidad de casos, la edad, no sé si la reserva ovárica, que se veía en el momento. Mm, es un poco difícil de poder contestar esta respuesta sin tener los antecedentes, ¿sí? De la Ujú. paciente, sin tener el cuadro completo. Eh, ¿Habrá sido por insistencia de la paciente? Porque habrá sido el primer contacto con la medicina reproductiva de la paciente y por lo menos quería intentarlo con sus propios óvulos. El médico habrá valorado eso por encima de todo lo demás, más allá de que seguramente debe haber valorado que había posibilidad de obtener óvulos y de darle la posibilidad a esa La paciente oportunidad. de intentar un tratamiento con sus propios óvulos. Lo desconocemos realmente porque no conocemos el caso en profundidad. Ujú. Pero bueno, no sé, es una teoría que se me ocurre en este momento que podría llegar a justificar esto. No podemos saber seguramente porque Ujú. desconocemos la totalidad del cuadro y la Sí. evolución que venía teniendo y la valoración que hizo el especialista en el momento de indicar la orientación terapéutica directamente. Ujú. Muy bien, pues yo creo que podemos ya darte un respiro para que sigas con tu actividad diaria. Y bueno, yo seguramente queden algunas preguntas y probablemente nos quieran seguir ampliando todo lo que hemos ido comentando, pero yo creo que bueno, tanto a mí por mensaje como al email que he dejado por aquí en un comentario, info@ovoclinic.net, pueden seguir transmitiendo sus preguntas. A mí se me ocurre que más adelante, cuando volvamos a tener un momento y cuando lo planifiquemos bien, podemos hacer otro directo sobre ovodonación, ya que además Perfecto, ningún Ovoclinic problema. pues son expertos, tienen su banco, porque siempre también genera muchísimas dudas y muchísimas inquietudes, porque Ujú. además la donación es como eso que dejamos ahí al final del camino, porque implica también una decisión, ¿no? Que trae emocionalmente mucho, mucho Mm, que asimilar. Entonces, bueno, si nos podemos organizar para otro día. Y nada, con todo pues yo gusto. agradezco muchísimo porque ha habido mucha gente conectada en muchos momentos, he visto muchos comentarios por aquí. Y creo que además se nota que
tienes también ese perfil de docente, porque te hemos entendido muy bien, ha sido una explicación muy clara, así que te lo agradezco muchísimo, Daniel. Bueno, muchas gracias. He tratado de Sí, tener un lenguaje como el que uno intenta tener con los pacientes que no tienen por qué conocer de medicina y de detalles técnicos de la exacto, medicina técnico. y Ajá. que, bueno, la idea es que no salgan a dar una charla sobre lo que se habló, pero sí que entiendan y que puedan realizar sus preguntas y ese tipo de cosas, que es lo que uno intenta en el día a día. Ujú. Para mí es un placer poder compartir este tiempo con la gente, poder servir de vehículo para que la gente pueda acercarnos sus dudas y podamos ir aclarando, dando una orientación y ese tipo de cosas, con gusto para cuando lo podamos, para cuando lo propongas y lo podamos Ujú. coordinar con respecto al tema agendas y ese tipo de cosas, con todo gusto. Podemos hablar de ovodonación o del tema que se te ocurra que podamos Vale. ser útiles para que la gente pueda aprovechar esa información, ¿sí? Exacto. Sí, porque muchas veces pues tenemos muchas dudas, muchas preguntas y a veces pues no nos atrevemos en el momento en el que deberíamos porque a lo mejor acabamos de recibir una noticia y te quedas en la consulta como, Mm. ok, vale, y luego cuando llegas a casa necesitas esa información y no es lo mismo escucharlo en casa tranquila, relajada, cuando ya has podido procesar lo que te han dicho. Entonces yo por eso creo que estos espacios con ustedes, con los expertos, son muy útiles y agradezco un montón que se estén abriendo para que podamos interactuar así y de una manera súper humana y súper cercana. Para nosotros es realmente un gusto poder hacer en cierta forma algo de docencia también, ¿sí? Para Exacto. quienes nos gusta Ujú. la docencia, está muy bueno poder ser un canal como para que la gente pueda sacarse sus dudas, pueda hacer sus preguntas y ese tipo de cosas. Así Ujú. que nosotros encantados. Muy bien, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias Para mí y un nos placer. veremos pronto. Muchas gracias a todos y a todas las que se conectaron. Un abrazo fuerte. Chao. Adiós.